Que lo que gente de YouTube aquí sí compañero Walter en un nuevo capítulo del diario de Andrés, sé que ha tardado mucho e incluso me dio hasta tiempo de subir 2 videos que no tenían nada que ver con la serie, o por lo menos uno de ellos jeje, pero en fin, la cuestión es que tenía pensado empezar el año con este nuevo capítulo, pero por problemas en mi cerebro XD se tardó demasiado, además de que me enganché a una novela literaria que tiene como 700 capítulos la cosa se atrasó más XD, y bueno no pienso contarle mucho de mi vida que sé que no les interesa, así que aquí está el tan difícil capítulo 7 del diario, y por cierto en este quise darle un nuevo estilo de narración que se me hace más cómodo de escribir, pero bueno sin más palabrería aquí os dejo con el capítulo otra vez XD. El diario de Andrés, capítulo 7, un nuevo contrincante. Me despierto después de un rato de haberme desmayado, y lo primero que noto es que todo está oscuro sin ningún indicio de luz de la luna, no mejor dicho no hay nada como si estuviese en la nada oscura, comienzo a caminar hacia adelante mientras miro a mi alrededor, mientras más avanzaba mi piel se erizaba y sentía una sensación de peligro, luego de un rato caminado escucho una voz decir hola a mi espalda, mi primera reacción fue dar un pequeño brinco y ponerme en guardia mientras digo, ¿quién anda ahí? Luego la voz comienza a reír macabramente y su risa resonaba en todos lados, mientras activo la primera fase digo, no te tengo miedo así que muéstrate. Luego de unos segundos de silencio la voz misteriosa comienza a decir, que recuerdo nuestros padres nos enseñaron a decir, hola, luego de que una persona nos haya saludado. Mirando a todo lado preocupado mientras sigo en guardia y ver que no había nadie digo con voz de duda, nuestros. Que yo sepa soy hijo único. De repente una sombra comienza a manifestarse frente de mí y de repente toma una forma parecida a mí pero con los ojos rojo, como si estuviese en la primera fase igual que yo y su pelo era de un tono blanco pálido, camino hacia mí hasta estar a tan solo 1 metro de distancia y con una sonrisa sádica dice, de hecho somos hijo único. A mí, y sin creerlo parpadeo varias veces para ver si no era mi mente jugándome un juego, al confirmarlo decido estar más atento y le pregunto al ser frente mío, ¿quién eres y por qué tomaste una forma parecida a la mía? Soy tú, o por lo menos el verdadero tú. Mentira, no puede ser yo, es imposible. Claro que sí, yo soy tú o por lo menos la parte de ti que obligaron a ocultar de la sociedad. ¿De qué carajos hablas? ¿Cómo que parte que obligaron a esconder? Explícate. ¿Acaso no te acuerdas cuando nosotros hacíamos lo que queríamos, golpeábamos a quien nos caía mal o a quien nos plazca, esos días donde los niños nos tenían miedo, esos días donde disfrutábamos pelear? Mientras el ser decía todas esas cosas, alrededor nuestro salían imágenes de esas escenas que él describía, mi cabeza empezaba a doler, sentía como si fuese una bolsa a punto de romperse por tanto peso, sujeté mi cabeza fuertemente mientras él seguía. ¿Recuerdas ese día cuando le rompiste una botella a uno de esos chicos que te molestaba, o la vez en la que le rompimos la cabeza a aquel hombre maloliente en el parque? Uf, eso sí que lo disfrutamos, me acuerdo y todo que dejamos a ese hombre sin cabeza, más bien parecía un montón de carne molida. Mientras que el ser se reía mi cabeza comenzaba a palpitar, le gritaba que se parara pero él seguía y seguía. Oh, pero mi parte favorita fue cuando le cortaste el cuello a esa mujer, el esposo de ella puso una cara que jamás olvidaré, era una cara como de tristeza con impotencia, también me acuerdo cuando te noqueó y tuve que reaccionar y le dimos una paliza a ese hombre, como disfrutamos cada golpe que le dimos a ese bastardo. Cuando comenzó a obligarme a recordar esa parte, mis lágrimas comenzaban a salir y lo único que podía recordar y en lo que más enfatizaba el ser era en la cara de aquel hombre, el cómo me miraba después de haberlo matado, el cómo luego tuve que quemar sus cuerpos porque estaban pudriéndose, le rogaba al ser que parase de hacerlo pero él seguía obligándome a recordar esa escena mientras reía, no aguanté más y di un grito de basta, el grito fue tan fuerte que los recuerdos pararon de golpe, me levanto mientras sujetaba mi cabeza y el ser me miraba con furia, lo miró de igual manera pero con una mirada fría y sin emociones, el ser comienza a reír mientras decía, eso, mírame con esos ojos, esos son los ojos de una persona que no tiene alma, mientras más me aceptes mejor, si juntos dominaremos la segunda fase. El ser intenta acercarse más y más a mí antes siquiera poderme tocar, corto su mano, el ser cae arrodillado mientras sujetaba el brazo que le había cortado, me mira con impresión ya que había logrado cortarlo, el ser se enoja y empieza a gritarme. Es imposible.
Como siquiera pudiste haberme tocado, yo debería ser el pensamiento más fuerte en tu diminuta cabeza. Me agacho un poco hasta la altura de sus ojos, y con la mano derecha sujeto la barbilla y le alzo un poco la cara hasta mirarnos fijamente, y le digo con una voz serena y firme. Eso fue gracias a tus delirios de grandeza, gracias a eso me hicieron comprender quién era y el cómo debía actuar a partir de ahora, gracias a ti ahora sé que debo poner en prioridad, y ahora mi prioridad es mi supervivencia. Esto último lo dije mientras le cortaba el cuello y veía cómo se desangraba. Cuando terminó de morir todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse y a verse borroso y tuve que parpadear varias veces. Al tercer parpadeo me había despertado y me encontraba recostado a una pared y con una mancha enorme de sangre pegada a ella, además de una barra de acero atravesando uno de mis hombros. Morgan, al darse cuenta de que me había despertado, decide contarme acerca de lo que había ocurrido después de haberme desmayado y al parecer, luego de que las personas extrañas me salvaran, me llevaron a un pequeño refugio improvisado y ahí comenzaron a tratar mis heridas, aunque fue en vano ya que se sorprendieron al ver cómo mis heridas se cerraban solas. Deciden revisar mis cosas sacando todo. Al ver mi diario comenzaron a leerlo. Al terminarlo de leer ambos sujetos comienzan a pensar qué hacer conmigo y hasta discutieron. Luego de un rato decidieron dispararme y dejarme ahí tirado, además de que se llevaron todas mis cosas y quemaron el diario, al parecer por temor consigo. También Morgan me contó que había pasado aproximadamente una semana desde que me mataron entre comillas, ya que justo donde me dispararon fue en el corazón y me rompieron la cabeza con la misma barra de acero que traía clavada en el hombro. Miro el hombro y sujeto la barra de acero clavada en el hombro, tomo un poco de aire y antes de pensarlo saco con fuerza la barra de acero, aprieto los dientes del dolor y pego un pequeño grito con la boca cerrada. Para no llamar la atención de los zombies, me levanto y sacudo la tierra que está sobre mi ropa. Morgan, al verme muy tranquilo, pregunta: ¿sucedió algo en esa cabeza tuya? No mucho, solo una discusión conmigo mismo. Se nota que reflexionaste mucho acerca de esa discusión. Bueno, se podría decir. Por cierto, ¿crees que haya avanzado un poco acerca de dominar la segunda fase? Bueno, un poco sí se podría decir que serías capaz de usarla, pero por muy poco tiempo faltaría que te adaptes a ella. Comienzo a tener pequeños flashbacks sobre lo que sucedió en mi mente y sacudo un poco la cabeza. Morgan nota mi actitud extraña pero no decide decir nada por respeto. Miro al cielo y veo que el sol está en la cima y le digo a Morgan: ¿crees que estemos cerca del edificio donde se encuentra ese demonio? Sí, si corres un poco al sur llegaríamos en 2 minutos. Comienzo a correr a toda velocidad hacia donde dijo Morgan, y llegaría al edificio donde se encontraba el demonio. Morgan me pregunta si lo voy a enfrentar, a lo que le respondo: sí, ya que ese es mi trabajo después de todo. ¿Y qué va a pasar con la chica? ¿La dejarás morir? Mientras estaba inconsciente comencé a tener una discusión conmigo mismo y a ordenar mis pensamientos y vi que la prioridad era mi supervivencia y no podía estar arriesgando mi supervivencia por la vida de una chica débil a la cual deba proteger. Morgan no seguiría preguntando por respeto, decidió a entrar tirando la puerta de una patada. Mary, que estaba en la sala con 3 hombres más, se asustarían por la repentina interrupción. Al verme darían un suspiro de alivio y lanzarían algunos insultos y amenazas. Además, Mary preguntaría que en dónde estaba. Miro con ojos fría a todos ellos y les digo: ríndanse y tu hombre del megáfono sal de donde esté antes de que te busque. Ellos empezarían a reír y uno de los hombres se me acercaría y con una voz de arrogancia, como si tratara de lucirse, me diría: ¿qué harás si nos negamos? ¿Golpearnos? Miraría al hombre a los ojos y apretaría mi puño. El hombre seguía burlándose con el otro hombre y Mary, que me miraba con lástima, trataría de decirle a los otros 2 hombres que parasen, pero antes de que pudiera decir algo le digo: Mary, por favor, sal del edificio. ¿De qué estás hablando, chico? Mejor dime por qué no te presentaste en una semana. Comencé a enfurecerme y apreté unos de mis puños y miré con furia a Mary y le repetí que se largara, pero esta vez gritado. Mary, al verme muy furioso, sentiría el mismo miedo que aquella vez que la miré con ira cuando salí del sótano. Ella creo que entendió el mensaje y caminaría hasta la salida y saldría del edificio. Los otros 2 hombres verían confuso la escena y el hombre frente de mí me cogería del cuello de la camisa y me alzaría un poco y me preguntaba por qué Mary me había hecho caso. Miraría al hombre con frialdad
frialdad y sujetaría la muñeca del brazo con el cual me estaba alzando y ejercería presión rompiéndosela al instante, el hombre caería arrodillado por el dolor y sin soltarle la muñeca ya rota, le doy una patada en el estómago haciéndolo escupir sangre, con la otra mano libre atravesaría su cuello como si fuese mantequilla, deje caer su cadáver inerte en el suelo, todo eso lo hice soltando una porción del poder demoníaco elevando un poco mis capacidades físicas, el otro hombre que estaba alejado sacó su arma, el hombre dispararía acertando la mayoría de las balas, corro a máxima velocidad acortando la distancia entre nosotros en un instante y lo sujeto del cuello alzándolo, el hombre me veía con pánico como si se fuese encontrado con el demonio, aunque así era, le rompí el cuello como si nada y dejé caer su cadáver al suelo. Al rato, se escucha la voz del hombre en el megáfono diciendo con voz de preocupación: Vaya, al parecer el perro aprendió trucos nuevos mientras estaba afuera, pero no creo que vaya a hacer algo o no mientras tenga a la chica conmigo. Desde el megáfono se escucharía los forcejeos y gemidos de desesperación de Alicia, sigo sin sentir lástima o algo por ella y con voz fría mientras elevaba mi poder: sal si quieres morir rápidamente o tendré que buscarte y hacerte pagar por tus pecados. El hombre del megáfono se quedaría callado por un momento y con la voz un poco temblorosa diría: ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo, te parece? Le respondo que no, con la misma voz fría y firme. El hombre del megáfono trataba de convencerme de que hiciera el trato, pero mi respuesta seguía siendo la misma, hasta que me harté y le dije con ira: no me dejas más opción que ir a buscarte, espero que estés preparado ya que no habrá nada que se interpondrá en mi camino. Le pregunté a Morgan sobre la ubicación exacta del hombre, a lo que Morgan me diría dónde está el hombre exactamente. Comenzaría a caminar hacia donde se encontraba el hombre, por el camino me encontraría con diversas trampas y enemigos que destruiría con mi velocidad y fuerza, las heridas que me causaban se regeneraban rápidamente y mientras más me acercaba más trampas había, y también hubieron veces donde el hombre del megáfono trató de seguir haciendo tratos conmigo y hasta amenazarme de matar a la chica, pero mi respuesta eran que no me importaba, que de todos modos pagaría por sus pecados. Luego de algunos pisos por fin, llegaría a la habitación donde se encontraba el hombre del megáfono, tumbé la puerta de la habitación, y lo que había en ella era un escritorio con muchas pantallas y cerca de allí se encontraba una especie de jaula o prisión improvisada hecha con barras de acero. Lo que veo en ella son a los padres de Alicia amarrados y muertos por apuñaladas. Miro alrededor y veo que no se encontraba Alicia con ellos y el hombre del megáfono no revisar alrededor hasta que se abre una especie de ventana y en el borde se encontraba el hombre del megáfono y Alicia siendo sujeta por el hombre. El hombre me amenaza de que si daba un paso más se lanzaría con ella. Comienzo a caminar como si nada me importase y cada paso que daba el hombre me amenazaba con saltar. Alicia miraría mi cara fría y él como me acercaba sin vacilar y empezaría a llorar. Corro a toda velocidad hacia donde se encontraba el hombre con Alicia y empujo a ambos por la ventana. Veo como ellos caen hasta el pavimento desde un quinto piso. Alicia por supuesto moriría por el impacto, pero el hombre del megáfono estaría arrastrándose. Veo la escena de manera fría y saltaría, pero en vez de estrellarme contra el suelo, me sujeto de uno de los cables de los postes de luz y doy una voltereta para suavizar la caída, aunque no fue tan suave ya que me torcí un tobillo debido a que caí mal, pero gracias a mi regeneración el tobillo regresó a la normalidad. Veo que a pocos metros le acercó caminando y piso uno de los pies rotos del hombre. El hombre gritó de dolor y seguí pisándole los pies junto a sus huesos rotos. Mirando alrededor viendo que no se acercara ningún zombie veo a Mary que me está viendo con cara asustada como si estuviese viendo a un monstruo. Se da cuenta de que la estoy mirando y se esconde. Decido ignorarla y sigo lastimándola hombre hasta que me aburro y con mi pie le aplasto la cabeza. Suspiro de la decepción que tenía y Morgan me dice: era un demonio débil, así que no tenías que haber esperado mucho de él. Bueno, tienes razón en eso. Estaba limpiando mi bota de la sangre del hombre tirada en el suelo y pienso que quizás debería ir a buscar nueva ropa en una de las tiendas de la ciudad. Chico, estate atento. Morgan de repente me dice eso en tono serio. Me preocupo un poco y me pongo en guardia mientras elevo mi poder. ¿Qué sucede? ¿Otro demonio? No, siento una energía que no había sentido hace mucho. Creo que ese bastardo está aquí. Aprieto mis puños y me pongo nervioso y comienzo a agudizar mis sentidos al máximo. ¿De quién hablas? ¿Acaso vino algún ángel y tengo que enfrentarme a él?
Casi, pero no. Es ese maldito de Dios, al parecer vino aquí para meterse en asuntos de otros. Será mejor que te prepares, que está cerca. Me sorprendo por lo que dijo Morgan, ya que al parecer tendría que enfrentarme a Dios, o por lo menos a la persona que era su marioneta. No puedo evitar emocionarme un poco mientras preparo mi cuerpo por si ocurre un ataque de improviso. Luego de un rato, desde el fondo, se percibe una silueta de una persona a lo lejos. Morgan me advierte de que es esa la persona que hace de marioneta para Dios. Cuando centro mis sentidos hacia la persona, veo que es Daniel, un amigo de la infancia que no trataba de hace mucho. Doy un suspiro de alivio y digo: Morgan, tranquilo, ese chico es un amigo de la infancia que no veía hace mucho, déjame. Y me acercó y hablamos con él, de seguro así podremos saber por qué Dios está aquí, ¿no crees? Morgan, vacilando un poco, decide aceptar y comienzo a acercarme a Daniel hasta que estamos a 1 metro de distancia. Cuando me acerco más a él y antes de que pudiera decir algo, recibo un golpe en la cara por parte de él. Al ser de improviso, me manda a volar unos metros atrás hasta chocar contra el edificio donde salí. Me sacudo la cabeza por el golpe y esquivo un rodillazo de parte de él y le correspondo con una patada giratoria en las costillas, alejándolo de mí. Activo la primera fase para regenerar las heridas ocasionada por el impacto contra la pared más el golpe. Daniel se recupera de la patada un poco adolorido, ya que creo que le rompí un par de costillas, aunque se recuperó rápidamente. Lo miro atónito y le pregunto: ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegas? ¿Qué te hice? Daniel me grita con impotencia y me pregunta por qué maté a sus tíos. Lo miro con una cara de ¿qué verga? Morgan me avisa de un ataque que venía desde mí, lo esquivo a duras penas y rasga un poco la ropa. Al ver que fue lo que me atacó, veo una especie de lanza de hueso encajada en el suelo. Era tan larga como mi antebrazo. Veo atónito la lanza de hueso y comienzo a ver a mi alrededor, y veo que hay más y son lanzadas hacia mí. Comienzo a esquivarlas y algunas me cortan, ya que su número comienza a aumentar. Lo más sorprendente eran que no eran lanzadas por nadie, sino que aparecían de la nada y se lanzaban a toda velocidad hacia mí. Deduzco que debe ser Daniel el que está lanzando los ataques, así que comienzo a acercarme mientras esquivo lanzas, hasta que una atraviesa mi pierna izquierda y caigo arrodillado al suelo. Intento sacar la lanza de mi pierna, pero otra atraviesa mi hombro. Daniel deja de lanzar más lanza y comienza a acercarse y sigue preguntándome por qué maté a sus tíos. Le digo que no sé de qué habla. ¿Cómo no puedes saber de qué hablo? Maldito, ¿cómo te atreves a hacerte el idiota de que no sabe nada? Da un fuerte pisotón al suelo y comienzan a salir una especie de estalactitas del suelo hechas de huesos. Miro sorprendido y comienzo a desesperarme, y con un poco de dificultad logro sacar la lanza de hueso de mi pierna y salto a pocos segundos de que esas estacas de hueso me corten. Daniel se sorprende un poco, pero luego hace un gesto con su mano y más lanzas de huesos comienza a aparecer y lanzarse hacia mí. Las esquivo como puedo y corro hacia Daniel, y cuando me acerco a pocos metros de él vuelve a dar otro pisotón haciendo el mismo ataque de las estacas que salen del suelo. Salto y me preparo para darle un golpe con toda mi fuerza. Acumulo tanta que mi brazo se vuelve a cubrir con esa especie de tentáculos como aquella vez contra el cocodrilo. Cuando estuve a 1 metro de golpearlo, de la nada aparece una especie de pared de huesos. Conecto el golpe contra la pared de huesos, rompiéndola, y atravieso la pared, y cuando estuve a punto de pegarle se desvanece en una especie de neblina blanca. Caigo donde él se mueve hasta alejarse de mí, y luego entre la neblina aparece Daniel, un poco sorprendido quizás de que haya podido romper su pared de huesos. Lo miro y al parecer estaba un poco agotado, quizás el hecho de usar la neblina esa haya agotado mucha de su energía. Esquivo otra de sus lanzas y trato de hacer lo mismo, pero cuando estuve a punto de acercarme, en vez de arrojar otro ataque de estaca, saca otra pared, pero un poco más gruesa que la anterior, y al dar mi golpe, en vez de romperse la pared, lo que hace es formarse un cráter alrededor de mi puño. La pared era tan fuerte que soportó un golpe mío a toda potencia que podía dar en ese momento. Un poco sorprendido doy un salto hacia atrás, un poco agotado, ya que tuve que usar toda mi fuerza 2 veces, además de que tuve que esquivar todos sus ataques. Morgan me recomienda usar la segunda fase, ya que podría perder, y que al parecer Daniel estaba también a su límite. Miro a Daniel y veo que también estaba un poco cansado. Decido fase 2. Me siento más liviano y la fatiga de hace
y un rato desvanece un poco, además al parecer alrededor de mi cuerpo el poder demoníaco desbordaba un poco, veo a Daniel que se pone en guardia, al parecer había sentido mi repentina elevación de poder, le sonrió un poco y corro a toda velocidad hacia él, llego a su espalda en un parpadeo, él empieza a mirar a todos lados, me río un poco y le pregunto si me estaba buscando, él voltea muy sorprendido y antes de que pudiera hacer algo lo golpeo en el estómago, haciendo que escupa un poco de saliva, se cubre su estómago y cae arrodillado al suelo, lo miro con frialdad y le digo, creo que sea mejor no volvernos a ver o si no a la próxima te mato. Comienzo a alejarme de Daniel, cuando estoy a unos metros lejos de él aparece otra lanza y se arroja hacia mí, la esquivo y la tomo con una mano, Morgan le impregna un poco de mi poder a la lanza y se la arrojo hacia él interpone otra pared y al entrar en contacto con su lanza explota, mandando a volar a Daniel a pocos metros contra un edificio, al parecer se golpeó la cabeza muy fuerte y queda inconsciente, lo miro y doy un suspiro y sigo con mi camino, y antes de que pudiera dar otro paso, siento una ola de poder emanar abrumadoramente del cuerpo inconsciente de Daniel, me doy media vuelta y veo a especie de esqueleto muy alto, tenía como 2 metros de alto y tenía la ropa de Daniel. Tenía una de las lanzas de hueso que invocaba Daniel, y lo más llamativo de él, era que sus cuencas vacías, donde se supone que estarían sus ojos, estaban unos anillos de colores que desprendía luz, uno era de color azul, y el otro de color amarillo. Antes de que pudiera incluso moverme un centímetro, este se dirigiría hacia mí, y con una voz que parecía de ultratumba me diría: Jajaja, piensas que me ganaste. Sería muy fácil si no tuviera unos trucos bajo la manga. Ahora todo lo que intentes hacer no servirá de nada y sé que esperas tener un mal rato, pero no, en realidad yo voy a tener mucha diversión. Comienzo a jadear del cansancio debido a que la segunda fase había agotado demasiado mis energías. Morgan me avisa de que nos vayamos, o lo más probable es que muriéramos ya que como la segunda fase era muy reciente no la podía controlar del todo, le digo que los más probables es que no lo controle muy bien al igual que yo esa fase suya y decido ir a atacarle. Daniel ve que corro hacia él, comienza a atacarme con sus lanzas y esquivo todas con mucha dificultad y algunas logran apuñalarme pero las retiro antes de que las otras me atraviesen. Logro coger una de sus lanzas y Morgan inyecta un poco de poder y se las arrojo a Daniel y voy tras la lanza. Este activa otro de sus muros de huesos que explota junto a la lanza con un poco de mi poder. Después de la explosión y durante la confusión de Daniel aparezco para conectar un golpe en su cara esquelética, y otro en su caja torácica, escucho unos huesos romperse y me alejo de un salto a unos metros, cuando veo con asombro que los huesos venían de mis nudillos y veo que solo está un poco aturdido por los golpes, le pregunto a Morgan que por qué no recibió tanto daño, a lo que este responde que la razón de por qué yo salí más lastimado es que ya la fase 2 se estaba agotando y no estaba funcionando por completo. Veo que Daniel me mira con más rabia en sus ojos y decide lanzar más lanzas a mi dirección. Sin pensarlo mucho doy media vuelta y corro a toda velocidad lo más lejos del lugar. Veo que Daniel decide ir tras de mí, pero al parecer no es tan rápido y lo pierdo y antes de que me dé cuenta ya estaba saliendo de la ciudad. Sin detenerme sigo corriendo hasta que el agotamiento es demasiado y caigo al suelo todo seco sin casi nada de energía. Veo que estaba oscureciendo y decido tomar una siesta.